como todos los migrantes, una vida dura, Sí. de muchas pruebas, de varias caídas. Uno puede lograr en este país cosas que uno nunca se pudo imaginar. Porque el presidente me puso ahí para hacer algo. ¿Me explico? Me puso por mi capacidad, me puso ahí por lo que yo represento, me puso ahí porque soy mexicana, porque soy inmigrante, porque sé la mejor persona que tú puedes ser, ¿no? Sé la mejor tesorera que tú puedes ser. Querida tribu, bienvenida, bienvenido a este podcast de Aldea Financiera. El día de hoy tenemos una entrevista padrísima porque nos acompaña Rosario Marín. ¿Sabes quién es ella? Ella fue la primera tesorera inmigrante mexicana de ocupar ese cargo tan importante, ser tesorera de los Estados Unidos. Además, tiene un libro increíble, se llama Una líder entre dos mundos, donde nos platica toda esa experiencia tan bonita de haber tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos y en México y haber vivido estas dos culturas. Y le damos la bienvenida con mucho gusto, que estamos de manteles largos aquí a Aldea Financiera. Rosario, bienvenida y muchas gracias. Roberto, un placer para mí, muchísimas gracias. Para mí el honor. Pues empecemos, ahora sí como dicen, duro y a la cabeza, ¿no? Has tenido una historia de éxito, de amor, pero también de mucho esfuerzo. Y lo platicas en diversos momentos, en tu libro lo comentas. Platícanos un poco de Rosario Marín para conocerla más. ¿Quién es y cómo llegó hasta ahora? Pues he tenido la gran fortuna de haber tenido muchas oportunidades, muchas impensables, inimaginables, a llegar a Estados Unidos muy en contra de mi voluntad y a los 14 años, y de ahí una vida de, como todos los inmigrantes, una vida dura, sí. de muchas pruebas, de varias caídas, pero más importante, Roberto, de muchas levantadas. Claro. La vida nos puede tirar, pero nos tenemos que levantar. Y como migrantes, pues sí, todos hemos pasado, aunque yo tuve la gran fortuna de llegar legalmente a este país, eso no disminuye el tener que acomodarse a un nuevo país, una nueva lengua, Claro. sin familia, sin amigos, ¿no? Todo lo dejas atrás. Entonces yo entiendo por qué este país es el país de los migrantes. Yo entiendo por qué este país es tan grande debido a la aportación que todos los inmigrantes han tenido a este país. Totalmente de acuerdo. Y sí, con mucho esfuerzo, desde ir a la universidad, bueno, desde el colegio, te gradúas de la high school y vas al colegio y luego a la universidad, pero en mi caso, como mucha gente, en la noche, porque las necesidades son tan grandes que tienes que trabajar. Trabajabas en el día y estudiabas en la noche. Entonces, sí, eso es fuerte y duro. Pero también, después de haber trabajado tanto, porque yo era siempre la primera en llegar, la última en salir, en todos mis trabajos, Dios me da En ese momento pensé que era un castigo, algo muy difícil, que mi primer bebé nace con el síndrome Down. Entiendo. Lo que yo no entendía en esos momentos, que era el regalo más hermoso que Dios... Se convirtió en un ángel para ustedes. Totalmente. Y eso cambia mi vida. Después de todo el dolor, el sufrimiento, las noches oscurísimas, Sí, pensaste que tu vida se había cambiado de una manera radical, que sí, todo iba a ser tan diferente y los sueños se iban a terminar ahí. ¿Y cuál es la sorpresa? Que hoy día siento, Roberto, que las cosas suceden exactamente como debiesen. Y que tal vez en ese momento donde estás pasando por tanta desesperación y angustia y miedo y terror, no te das cuenta que eventualmente todo esto es para tu bien. Y yo estoy convencida que si Eric no hubiera nacido, yo no hubiera entrado al gobierno, primero estatal, luego al gobierno local. Me eligieron como concejal y después como alcaldesa de la ciudad de Huntington Park. Y después como tesorera de Estados Unidos. O sea, sí, fueron tropiezos, fueron obstáculos que brincar, pero al final del día
uno puede lograr en este país cosas que uno nunca se pudo imaginar. Los sueños que te forjaste y que empezaste a hacer hacia futuro en una época, ¿veías que ibas a ser alcaldesa de Huntington Park en algún momento o tesorera de los Estados Unidos? Menos, Roberto, no. Yo cuando llegué, y siempre, para mí ha sido el trabajo bien importante. Mi papá nos dio el gran regalo, ciertamente yo lo tomé muy, muy personal. Yo hablo del regalo de la ética de trabajo. Muy importante. Usted trabaje, usted no se preocupe de lo que los demás están haciendo o que no están haciendo, usted haga su trabajo. Y él, fíjate, él decía, y me encanta esto porque él decía, si llegas a tiempo ya llegaste tarde. O sea, uno tiene que estar ahí antes del tiempo. De acuerdo. Y mira, cómo se nos graban cosas, parece que uno no escucha, pero uno lo escucha perfectamente. Entonces yo siempre llegaba antes que el dueño del banco, yo ya estaba ahí. Y ellos vieron eso. Empecé a trabajar Además que escuchabas consejos. Sí. Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces la gente te dice, haz esto, no hagas esto, te sugieren un camino y tú ni caso le haces. Yo, todo lo que la gente mayor me decía, yo lo tomaba en serio. Y fueron todas estas lecciones de gente que ya había pasado por muchas cosas que te muestran un camino diferente. Y tú tienes que estar listo para escuchar y luego ejecutar. Claro. Entonces, yo pensaba que mi vida iba a ser la banca, que yo iba a trabajar. Ahí empezó tu carrera profesional, ¿verdad? Sí, primero en un banco y después ya en el banco que me dio tantísimas oportunidades, donde empecé como la asistente de la recepcionista y en 6 años me iban a nombrar asistente de vicepresidenta. ¡Wow! Que es, Roberto, te puedes imaginar una subida impresionante, así increíble, ¿no? Soñabas con tener tu propio banco también. Fíjate, cuando yo estaba en la banca, yo sabía que iba a estar en la banca para toda la vida. Yo decía, yo voy a ser asistente vicepresidente y luego voy a ser vicepresidente y luego voy a ser senior vice president y luego voy a ser executive vice president y luego yo voy a ser la presidenta del banco y eventualmente yo voy a tener mi propio banco. Qué increíble. Ese era mi plan de vida. Tú sabes que en la universidad te dicen, haz tu plan de vida de los próximos 5 años o los próximos 10 años, ¿no? Yo me fui hasta cuando me iba a morir. O sea, todo lo tenías planeado. Todo lo hago muy planeado y todo lo ejecuto como más de lo que piden, más de lo que exigen, yo hago más. Siempre lo he hecho. Bueno, pero la vida te da unas vueltas interesantes. Y en medio de todo eso nace mi hijo y yo me siento obligada a dejar la universidad con mi maestría, dejo la banca, dejo el banco, City National Bank, y me dedico a mi hijo. Pero esto del banco fue la fundación que yo necesitaba, ¿no? El fundamento, ¿no? Para eventualmente yo poder llegar a ser tesorera de Estados Unidos. Por eso te digo, hoy día estoy convencida que todo sucede como debiese. Se conectan los puntos, ¿no? De la vida, de esa experiencia. Que jamás me hubiese imaginado. Ya después cuando dejo la banca y me dedico a familias como la nuestra, con sus hijos con discapacidades, y eso me lleva a trabajar con el gobernador de California, y después eso me lleva a ser electa en la ciudad de Huntington Park, y después eso me lleva a trabajar en la campaña. Trabajar, pero voluntariamente. Nunca me pagaron ni un centavo por trabajar en la campaña del presidente Bush. Muy después, bueno, ya cuando se electo, llegas sí. como alcaldesa de Huntington Park. Al mismo tiempo. En un estado demócrata, sí. Tú siendo republicana. Exacto. ¿Cómo consideras que eso se logra? ¿Qué fue lo que la gente crees que vio? ¿Qué atributos vieron tuyos que crees que fueron fundamentales para que la gente dijera, sí, queremos votar por Rosario Marín? Pues fíjate, no solamente fue la elección, pero después la reelección. Claro. Y me reeligen con un número, fui la que más votos obtuvo. Qué bien. Yo creo que la gente, mi gente hermosa, yo creo que vieron no solamente la sinceridad, el deseo de servir, pero vieron la integridad. Integridad. Vieron que lo que yo decía que yo iba a hacer es exactamente lo que hice. Yo no les prometí nada que yo no estaba dispuesta a hacer y a lograr.
Y fui muy clara. O sea, a la ciudad de Huntington Park, yo dije, yo voy a limpiar el Pacific Boulevard, vamos a quitar todo el graffiti y vamos a reducir, y si no eliminar, las pandillas en Huntington Park. Y 5 años después, para mi reelección, y ahí lo pueden ver, hay artículos del LA Times que dicen, la misma gente decía, es que ella dijo que iba a limpiar la Pacific Boulevard y lo dijo. Lo hizo. Lo hizo. Dijo que iba a limpiar el graffiti y lo hizo. Dijo que iba a quitar las pandillas y lo hizo. La misma gente, sin yo tener que decir, eso es lo que... Y con mucho valor de tu parte, porque comentas que inclusive tuviste una escena donde se te apersonaron y te apuntaron con pistola. Sí. Y a pesar de eso, no te echaste para atrás. No. Yo creo que cuando uno, y uno lo hace con todo el corazón, o sea, yo creo que hay mucha gente, hay más gente buena que mala, primeramente. Hay mucha gente, muchos servidores públicos, muchos funcionarios electos, muchos funcionarios escogidos, nombrados, ¿no? En todos los niveles del gobierno, que son gente buena. Así es. Que quieren hacer de vocación, lo bueno, ¿verdad? De vocación. Y yo creo que la gente vio eso en mí. Y para atrás, como dicen en mi pueblo, ni para agarrar impulso, siempre adelante. Sí, fueron momentos difíciles porque chocaron contra mi casa, me esperaban, me seguían. Hijo, qué susto. Fue difícil, pero mira, ¿dónde estamos? En Huntington Park. Qué maravilloso. Y te felicidades porque se nota que lograste poner muchos granos de arena para hacer un cambio en el estilo de vida de la comunidad. Sí, espero que sí. No solamente en todas las posiciones que he tenido, pero ciertamente cuando fui tesorera de Estados Unidos, uno de mis muchas funciones fue empujar la educación financiera. Y no solamente la educación financiera, pero abrirle las puertas a muchos migrantes que no tenían la oportunidad de abrir su cuenta bancaria porque no tenían su seguro social. Entonces, toda esta gente tenía que mandar dinero y no tenía una forma de hacerlo excepto a través de la tienda de la esquina, donde todos esos procesos... Miqueros, ¿no? Sí, pero todos esos procesos terminaban en que para mandar $300, ellos llegaron ahí con sus $300 y lo que su gente recibía eran $240. Una comisión muy alta. Por todo lo que tenían que pasar y todo eso. Y yo decía, híjole, ¿cómo es posible que el que trabaja más duro, ¿verdad?, que le cuesta más caro por enviar su dinerito que tanto trabajo le costó, ¿no? Se me hacía antiamericano eso. El que menos puede, al que más trabajo le cuesta, es el que más paga. Entonces, pudimos en ese entonces cambiar el sentido que los bancos tenían de que era obligación de que ellos tenían que tener un seguro social. Y con los procesos que nosotros utilizamos, gracias a Dios, los bancos podían abrir la cuenta a quien ellos quisieran con la identificación que ellos consideraban necesaria y ya no era algo que el Tesoro les obligaba. ¿Y eso está todavía vigente para los migrantes que vienen a los Estados Unidos? Pueden abrir su cuenta bancaria con su cédula que los consulados extienden. Ah, muy bien. Sí. Y luego, tu papel como tesorera de los Estados Unidos. ¿Te ponía nerviosa trabajar con el presidente de los Estados Unidos? No sé si llegaste a entrar una o varias veces a la oficina Oval, a las reuniones, porque esa investidura es imponente, ¿no? Con uno de los hombres más poderosos del mundo, si no es el que más, y teniendo una responsabilidad tan grande como la tesorería de los Estados Unidos, firmar los billetes. El dinero, sí. Mira, sí y no. Sí, en el sentido que tú estás muy consciente de no solamente la posición que tienes y la historia que has hecho, pero que tu palabra tiene peso. O sea, cuando la tesorera de Estados Unidos habla, aquí aquí y en Nueva York y con los banqueros y con las cámaras de comercio, eso tiene peso.
O sea, te das cuenta del poder de la palabra, ¿no? De lo que yo digo, el poder del micrófono. Claro. Entonces uno lo tiene que tomar muy en serio. Y en ese sentido, sí, existe al principio, es like, ok, bueno, te das cuenta de esto, entonces ahora a utilizarlo, porque el presidente me puso ahí para hacer algo. ¿Me explico? Me puso por mi capacidad, me puso ahí por lo que yo represento, me puso ahí porque soy mexicana, porque soy inmigrante, porque soy mamá de un niño con una discapacidad, porque fui alcaldesa de una ciudad pequeña, me puso ahí por mi trayectoria. Exacto. Entonces, uno tiene la obligación de comportarse a la altura. Claro. Por otro lado... Y además siendo migrante y mujer, sí, donde lo que tú hicieras se convierte en referente. Sí. Hablabas a nombre de muchas mujeres. Correcto. Y de mucha gente que ocupando ese puesto hablaba de la capacidad de los mexicanos para también participar en este tipo de cosas. Y mira, yo siempre le voy a estar agradecida al presidente Bush porque nos dio, no solamente a mí, pero a muchos que servimos en su gabinete, oportunidades que nunca antes se nos había dado. Qué o sea, bien. El presidente Bush en el primer año de su administración nombró a más latinos que el presidente Bill Clinton en sus 8 años. ¡Wow! En su primer año más latinos que el presidente Bill Clinton en 8 años. ¡Wow! Entonces, y posiciones importantes. No posiciones de asistente del asistente del asistente, ¿me explicó? O sea, posiciones importantes. Y bueno, gracias a Dios tuvimos una magnífica experiencia. El presidente fue muy abierto, muy lindo. A mí en lo particular me dio una confianza en hacer lo que yo más pudiera, ¿no? Y siempre me acuerdo de esto porque me encanta comentarlo porque cuando me acaban de nombrar y yo tengo la oportunidad de verlo en la primera ocasión, le digo, presidente, ¿hay algo que usted quiere que yo haga como tesorero de Estados Unidos? Sí, ¿cuáles sus indicaciones, ¿no? Su roadmap, ¿no? Y él me dice, mirándome fijamente a los ojos, él me dice, Rosario, sé la mejor tesorera que tú puedas ser. Wow. No. Qué sabias palabras, ¿eh? Qué sabia petición. Exacto. O sea, no me dijo, mira, quiero que hagas esto, quiero que lo otro, que los billetes, que el servicio secreto. Sí. Nada. Sé la mejor persona que tú puedes ser, ¿no? Sé la mejor tesorera que tú puedes ser. O sea, sin comparación con nadie más. Tú, lo mejor. Él esperaba lo mejor de mí. Qué bien, qué gran consejo. No. Y sabía que eso ibas a hacer. Y en ese tiempo, ¿cuál fue el reto más importante que consideras? Supongo que hubo muchos, sí. Pero ¿hay alguno en particular que te venga a la mente en esa época en que ocupaste la tesorería? Pues mira, después del 9/11, o sea, a mí me confirman y empiezo un poquito después de agosto. Y luego tenemos en septiembre 11 este problema. Claro, al mes. Inmediatamente ahí estoy metida en todo esto. Y yo creo que lo difícil, no fue lo difícil, pero sí el reto a nivel muy personal y a nivel profesional, ¿qué más puedo hacer yo para lidiar con todo esto? ¿Y desde qué punto? ¿No? Y cómo me uno yo al esfuerzo nacional para que salgamos de esta situación económica, ¿no? ¿Cómo le doy yo más potencia a la voz que yo ya tengo como tesorera de Estados Unidos para sacar adelante a este país? Claro. Gracias a Dios, las políticas que el presidente empleó en ese entonces fueron muy, muy buenas, que no... Había un miedo, porque ya habíamos entrado en una recesión. Cuando entra el presidente Bush, existe una recesión. Entiendo. Y el problema era, ¿cómo salimos de esta? Pero con este problema del 9/11, ¿cómo no entramos a otra recesión? Claro. ¿Me explico? Entonces, eso se llama double deep recession, es la doble recesión, una después de otra. Y gracias a Dios pudimos sacar al país adelante, ¿no? Y yo creo que eso fue un reto a nivel muy personal, pero a nivel profesional también. ¿Qué más podemos hacer nosotros para ayudar al país entero? Y bueno, es otra vez lo mismo, es el poder del micrófono, el poder de la voz. ¿Cómo podemos nosotros darle voz a todas estas, a las diferentes industrias que fueron muy afectadas por el 9/11, ¿no?
las indicaciones del presidente Bush cuando sucede este ataque y que genera pues tal miedo en toda la ciudadanía, en el mundo? ¿Qué les dice, qué les pide a ustedes como funcionarios públicos? Ay, Dios mío. Mira, tuvimos una reunión, siempre la tengo muy, muy marcada, porque eso de verdad tuvo un impacto tan, tan profundo en mi ser como servidora pública. Él nos pone como a 100, yo no sé, es un grupo de personas de las más importantes de su administración. Inmediatamente después de que pasó el 9/11, una semana o 2 semanas después de eso, nos llama a todos nosotros y nos dice, ¿ustedes creen que están aquí porque son muy inteligentes, porque son los mejores, porque tienen una gran trayectoria? Dice, no. Dice, ustedes están aquí porque ustedes fueron escogidos para responder a la nación en su momento de mayor necesidad. ¡Wow! ¡Qué increíble responsabilidad! Híjole, te juro, o sea, lo escucho, lo siento. Si todavía te enchina la piel. Todavía lo siento, o sea, somos servidores públicos. Fuimos escogidos para responder a esta gran necesidad que tiene el país, ¿no? Y si lo toma uno así, el servicio público, porque yo creo que, o sea, ser un servidor público requiere mucho de ti. Sí. Y yo espero que tengamos más y más servidores públicos muy conscientes de que están ahí para servir a los demás y que son escogidos para lidiar con todos los retos que puedan tener. En este caso fue la nación más importante del mundo con un reto dificilísimo, ¿no? Pero con el líder, con esta convicción, ¿no? De que estamos aquí para servir. Entonces te entregas totalmente a este servicio. Y yo espero que más y más servidores públicos asuman esta misma petición. Sí, esa pasión, ¿verdad? De querer servir a los demás. Que para eso estás ahí. Lo que sucede en esa época seguramente configuró mucho de lo que es tu carácter ahora y de lo que estás buscando a futuro. Pero toda tu vida te has enfocado mucho y me gusta mucho eso porque me hace, digamos, que resuena conmigo. Y hablo de querer cambiar y mejorar el mundo para las minorías, para los migrantes, para las personas con capacidades diferentes. ¿Cómo ves el mundo ahora? Sí. ¿Y qué retos estás viendo para todo esto que está sucediendo? Por ejemplo, hoy los migrantes siguen pasando por muchos retos. ¿Qué crees que viene? ¿Qué les dirías a aquellos que están esperando pues, una voz de esperanza, de apoyo? ¿Qué les podrías comentar? Bueno, así, como varias cosas, pero primeramente tú tienes que ser tú y tú responder, no importa lo que está pasando, tú responder con todo lo que está pasando, con mucha integridad. Integridad. Número uno. O sea, hay ciertos valores que no se pueden cambiar. O eres o no eres. Así es. O sea, o eres íntegro o no eres íntegro. Sí, si no hay medias tintas. Exacto. ¿No? O haces las cosas bien o no las haces bien. O las completas o no las completas. O sea, tu forma de ser es siempre. O sea, tú no puedes ser una persona contigo y luego otra persona con alguien más. Tú eres lo mismo. Entonces tú te tienes que comportar siempre a la altura de quien tú eres. Y yo creo que muchas veces nos faltan los valores. Como que los valores son antiguos, como que el que no tranza no avanza. Moda, sí. No quiero que me den, sino que me pongan donde hay. Sí, ¿no? Claro. Y yo escucho eso y es doloroso para mí, primordialmente cuando veo en los jóvenes, que esa es la forma en que piensan. Y yo, ¿a dónde hemos llegado como sociedad? Que esto es lo que los jóvenes piensan que es como pueden avanzar. O sea, yo creo que hemos perdido ciertos valores.
Y yo hablo de eso en mi libro. Yo hablo de ciertos valores que me ayudaron a mí a llegar allá. Primeramente, haz lo correcto. Siempre, no importa qué, cómo, cuándo, no excusas, no pretextos. Tú siempre haz lo correcto. Buscar hacer lo correcto. Sí, da lo mejor de ti. Entrégate. Todo lo que tú haces, por favor, hazlo con ahínco, con amor, con cariño. No el ahí se va. Pues a mí que nadie lo va a ver. No, todo Ese el mundo esfuerzo lo ve. extra que decías al principio, ¿no? De salir un poco más tarde, ser puntual, ser íntegro. Otro que me encanta es trata a la gente como tú quieres que traten a la gente que tú amas. No es trata a la gente como tú quieres que te guste que te traten a ti. No. ¿Cómo quieres que traten a tu mamá? Entonces tú tratas así a todas las mujeres que tú ves. ¿Cómo quieres que traten a tu hermana, a tu abuela? Sí, ¿Cómo a tu quieres que hija, traten a tu tus hijo, hijos? tu esposa, sí. Entonces tú trátalos de esa forma. Tú trata a todo el mundo con ese respeto con la que debemos. O sea, yo creo que es un deber, yo creo que es una obligación. Tú no puedes pedir algo que tú no estás dispuesto a dar. Entonces, yo no puedo pedirle a nadie que trate a mi familia tan bien si yo no trato a la familia de los demás bien. Entonces, con mucho respeto, estando muy consciente que todos somos seres humanos, todos, y que todos merecen ser respetados. Punto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bajo estos conceptos de estos consejos que además estás compartiéndonos, Rosario, viviste también una época en donde te enfocaste mucho a ayudar a la gente en la parte de educación financiera. Sí. ¿Qué consejos financieros son los que consideras más importantes que una persona debe de seguir? Sí. El más importante es ahorrar. Ahorrar, claro. Hay que empezar por ahí. El más importante es ahorrar. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Si tú nada más vives de día al día o de cheque en cheque, cada 15 días o cada semana que te paguen o cada mes que te paguen, en una emergencia que tú vayas a tener, no tienes cómo enfrentarla. Claro. Y te va a salir mucho más caro si tienes que pedir prestado o usar la cuenta de crédito o lo que sea para lidiar con eso. Si te acostumbras, y esto desde hace muchísimo tiempo, soy banquera, entonces siempre claro. Diciendo tienes que tener una cuenta de ahorros. Y mira, si empezamos desde los chiquitos, desde los jovencitos, desde los niños, desde el primer trabajo que tienen, ahorrar 15% de lo que tú tienes. Uh-huh. Es clave. Si tú formas un hábito, y si no lo has tomado desde pequeño, pues desde ahora. Claro. Desde ahora en adelante, de aquí para hasta cuando te vayas a jubilar. Es el momento de empezar, claro. Hoy es el momento de empezar. Empieza a ahorrar. 15% de lo que tú tienes, ponlo a un lado. Eso, número uno. No solamente para el futuro, pero para emergencia, todo eso. Nosotros abogamos, y yo abogo mucho, por tener un mínimo. Lo ideal son 6 meses, pero es un mínimo de 3 meses de tus gastos. Ok. Ahorrado separado. ¿Por qué? Porque si te despiden de tu trabajo, sí, te va a tomar por lo menos 6 meses en encontrar un trabajo similar con el pago que tienes tú, más o menos. Son promedios, a veces más, a veces menos. Sí. Pero si tú tienes un apartado con todos tus gastos que tú haces, y los gastos, los que siempre haces, o sea, la comida, el gas, la luz, el teléfono, el celular ahora, ¿no? La aseguranza de tu carro. Sí, o sea, haz una lista de todos tus gastos que los vas a tener que hacer de todas maneras. Haces tú una lista y lo dices, necesito 3 meses de esto. Y lo guardas. Lo guardas ahí. En una emergencia, si te quedas sin trabajo, no te tienes que preocupar de que voy a agarrar el primer trabajo que tenga, porque yo lo he visto. Gente desesperada, después de haber tenido tantos ingresos, y se quedan sin trabajo, y la desesperación que viven, porque vivían de cheque a cheque. O sea, nosotros tendemos a no pensar en lo malo que pueda suceder. Y para mí no es pensar en lo malo que puede ser, estar preparado para, si es que llega a suceder, yo estoy preparado. Sí, no es que estés esperando que llegue lo malo, pero si llega, estás preparado. Y si no, pues tienes una inversión que va creciendo también. Exacto, ya lo tienes. Y luego, obviamente,
y lo hacemos mucho aquí en Estados Unidos, pero es cierto en todo el mundo, para tu jubilación. Si ya te vas a jubilar, si ya te vas a retirar del trabajo, ¿con qué vas a vivir? No podemos esperar que el gobierno nos dé los pesos o los dólares para vivir de eso, porque hoy día sabemos que no va a ser suficiente. Claro. Entonces tenemos que ahorrar para cuando nos vayamos a jubilar. Lo que yo a veces escucho de muchos latinos es que, pero ¿qué tal si me muero antes de que el gobierno me dé algo? No, pues mejor me lo gasto. Sí, esa es una política que me parece que... Digo, sí hay que disfrutar el dinero, sí hay que disfrutar la vida, pero hay que ser ordenado también. Y si tú ahorras poco a poquito, pues mira, y si te mueres antes de eso, pues se lo dejas a tus hijos, ¿no? Por supuesto, sí, y además les das una herencia que es importante. Sí. Rosario, pronto nos vas a visitar en Guadalajara. De verdad que yo agradezco mucho que pues, el día de hoy nos esté recibiendo en tu casa. Me siento muy afortunado de tener pues, este privilegio de poder estar en tu casa teniendo esta entrevista. Pero pronto estarás en Guadalajara. ¿De qué nos vas a platicar en esa entrevista que va a ser el 14 de mayo? Sí, bueno, en el Hotel Barceló. En el Hotel Barceló. Ahí vamos a estar, pues, platicando un poco, no solamente de mis propias experiencias, compartir con toda la gente las vivencias, la experiencia, la trayectoria, y al mismo punto empujarlos a ver lo que pueden ser ellos. Es decir, yo puedo llegar a ser, si Rosario, en medio de todo lo que ha pasado y encima de todos los obstáculos que ha tenido que brincar, pudo llegar a esto, inspirarlos, porque yo no soy mejor que nadie. Nunca he sido ni la más bonita, ni la más guapa, ni la más inteligente, pero sí he sido la que más ha trabajado. Pero irradias una confianza en ti mismo y la integridad te hace muy, 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 muy fuerte, Rosario. Pero eso es cosa que todos tenemos. Entonces, yo al final de mis conferencias, yo espero que la gente sienta que si yo pude, ellos también pueden. Y si puedo, al final de la conferencia, escuchar que la gente dice, yo también puedo. Entonces, valió la pena todo este esfuerzo. Qué maravilla, Rosario. Pues nos va a dar mucho gusto el poder tener ese privilegio de convivir contigo personalmente en Guadalajara el 14 de mayo, en el Hotel Barceló, a las 10 de la mañana. Correcto. Tuve el gusto de entrevistarte ya hace algunos años en Guadalajara también con el premio 8 Columnas de Oro. En ese momento eras la tesorera de los Estados Unidos. Y verdaderamente una de las entrevistas que me sentí más afortunado en esa época en que yo estuve en Televisa. De verdad, muchas gracias. Y sobre todo, felicidades por tu calidad humana, por tus ganas de servir a los demás, por tu bonita familia y por todo lo que haces por la gente. De verdad, eres una gran persona y pues deseo que la vida y Dios te siga concediendo muchas bendiciones. Gracias, muchísimas gracias, Roberto. Al contrario, y bueno, pues nos vemos el 14 de mayo y por lo pronto nos despedimos, ya saben, deseándoles que tengan ustedes un día así, con tendencia positiva. Nos vemos pronto.